Bendiciones, hermanos, hermanas. Estamos acá de vuelta estudiando el libro de los Hechos y vamos a estar en el capítulo 19, versículo 1 al versículo 10. Usted dirá, son pocos versículos, pero tenemos mucho tema que discutir y especialmente dos temas que son un poco controversiales en la iglesia moderna, que uno es el bautismo en agua, el otro es el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Todo eso se va a tocar en estos 10 versículos, por lo cual debemos profundizar un poco y aún así vamos a tocar solamente la punta del iceberg, la punta, como decir, el cherry en la punta del pastel, porque hay mucho que cubrir y por razones de tiempo vamos a ir a lo básico. Acuérdese que ya este tema lo tocamos anteriormente cuando estudiamos el libro de los Hechos, el capítulo 2 del libro de los Hechos. Así que puede ir a YouTube y buscar las enseñanzas anteriores para profundizar un poco más en estos temas. Con eso en mente vamos a comenzar a leer en Hechos capítulo 19 versículo 1. Amén. La palabra de Dios dice así: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Efeso y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Muy importante esto. Después que escucharon la declaración de Pablo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Vemos que Pablo hace una distinción entre el bautismo de Juan y el bautismo en el nombre de Jesús. Había mucha confusión en aquellos días, al igual que la hay ahora. Las personas tienen que afiliarse, tienden a afiliarse en el hombre, a ser parte de algo. Ponen los ojos en el hombre y ni siquiera prestan atención lo que esa persona está hablando. Juan fue bien claro, él era solo un mensajero. Para entender quién era Juan el Bautista y cuál era el bautismo de Juan, debemos incursionar un poquito en el libro de Juan el Apóstol. Amén. Si leemos el libro de Juan o el Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 al 26, nos vamos a dar cuenta quién es Jesús y quién es Juan el Bautista. Capítulo 1, versículo 1 al versículo 5 nos habla de Jesús. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Entonces vamos a leerlo porque es necesario establecer un fundamento de lo que vamos a estudiar. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Juan el Bautista? Dos cosas diferentes. Juan capítulo 1, versículo 1. Muchos creyentes fallan a ver la magnitud de quién es Jesús, el Hijo de Dios viviente. Y se piensan que Jesús, el ministerio de él empezó cuando nació, cuando vino a esta tierra, cumpliendo las profecías de Isaías,
que después creció y empezó su ministerio, que duró 3 años y medio, y eso es todo. No, Jesús estaba desde el principio y es algo que nos debe entrar en la mente. Es muy importante el libro de Juan, especialmente el primer capítulo, porque expande nuestra visión de quién es Jesús, expande el panorama. Cuán grande es Jesús. Miren lo que dice ahí. En el principio era el verbo, todos sabemos que el verbo es Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que estamos hablando acá no solo de que Jesús era Logos, la palabra, pero el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está afirmando que estaba con Dios Padre y que a la misma vez Él era Dios. En el versículo dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea que Jesús estaba ahí en el principio. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no lo comprendieron. En el versículo 6 acá se va a mencionar la función de Juan el Bautista. Juan capítulo 1 versículo 6. Miren lo que dice ahí. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? La luz es Jesús. Para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Bien claro está que él no era la luz, solo dio testimonio de la luz. Desde el versículo 9 hasta el versículo 14, de vuelta nos habla quién era Jesús y cuál era su propósito, cuál era su cometido. Vamos a leerlo ahí, Juan capítulo 1, versículo 9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Estamos hablando del pueblo judío. Mas a todos los que le recibieron diole potestad de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Vemos que la Escritura habla que hemos sido adoptados en el Espíritu que clama Abba Padre. Dice ahí en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí el libro de Juan habla de Jesús y su ministerio, a qué vino. Y en el versículo 15 comenzamos a ver que Juan el Bautista da testimonio de Jesús. Juan el Bautista no vino a hablar de él, no vino a promover su doctrina, vino a hablar de Jesús. Y más adelante Juan el Bautista aclara aún más a los fariseos el propósito. Vamos a leer Juan capítulo 1 versículo 26. Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. Entonces vemos que Juan el Bautista estaba claro que él no era. Él solamente venía a dar las buenas nuevas de quién venía, que era antes que él. Entonces, volviendo al libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 4, Pablo aclara qué es el bautismo de Juan a estos hermanos que se encontró ahí en Efeso, ¿no? Hechos capítulo 19, versículo 4. Y dijo Pablo, Juan bautizó
con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. En el libro de Mateo encontramos una versión más clara de la boca de Juan el Bautista. Vamos a ir ahí a Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene detrás de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará, dice, en Espíritu Santo y en fuego. ¡Wow! Mira aquí un poco más detallada la versión de Mateo. Esta profecía respalda la promesa dada por Jesús. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, 45. Lucas capítulo 24, versículo 45 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen la escritura. Y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentar en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. ¡Wow! Y vemos que esa promesa se cumple en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 2, en adelante. Vamos a leer ahí el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 2, en adelante. Miren lo que sucede. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu le daba que hablasen. O sea que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. No era nada nuevo el bautismo para arrepentimiento. No era nada nuevo purificarse con las aguas. Historiadores como Josefo y Filón de Alejandría nos hablan de el ritual de Tevilá de los judíos. El ritual de Tevilá se refiere al proceso de inmersión de manera abstracta, es decir, independientemente de la sustancia implicada, sea agua, sea aceite. Con el Tevilá se designa hoy en día a un ritual de purificación dentro del contexto judío. Es la inmersión de todo cuerpo en una mikve, o sea que era una pequeña bañadera, un mikve, y se designa el ritual de purificación para los prosélitos, gente que no creían en el judaísmo y se convierten al judaísmo, entonces había que bañarlos, sumergirlos en una bañadera o en un mikve, se llama mikve eso, para purificación, ¿no? Entonces, este rito se realizaba en la conversión de un prosélito al judaísmo. O sea, que algo que la purificación a través de la inmersión en agua era algo, una tradición judía. Juan el Bautista siguió con esa tradición de bautismo para arrepentimiento. En resumidas cuentas, lo más importante que hizo Juan es anunciar la venida de aquel que venía atrás de él, el cual él no era digno de desatarle la sandalia, que era Jesús. Pablo no deja ahí las cosas. Acuérdense que les explica, les habla, y bautiza a estos discípulos de Efeso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
que me parece muy bien porque dice nombre sobre todo nombre, nombre sobre el cual toda rodilla se doblará. Amén. Entonces leamos ahí Hechos capítulo 19, versículo 5, dice, oído hubieron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos sobre ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué hizo? Siendo obediente a Jesús, ya que el mismo Jesús nos deja el orden de las cosas. O sea que primero lo que hizo Pablo fue, estos eran discípulos. Luego, ¿qué hace? Bautizarlos. ¿Y dónde dice eso? Vamos a ir a Mateo 28, 19 a ver qué dijo Jesús. Porque esto lo dijo Jesús, no lo dije yo, no lo dijo usted, no lo dijo el vecino. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y pues, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que bien hizo Pablo en bautizar a estos hombres en el nombre de Jesús, no en el nombre de Juan. Y es obvio que Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no dijo bautizarlo en el nombre de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué es el bautismo en agua? Es un mandamiento. Si tenemos la capacidad, tenemos la disposición, tenemos la oportunidad de bautizarnos, debemos bautizarnos porque Jesús lo dijo así. También es un acto simbólico, no hay nada mágico en el bautismo. Nos enseña que el hombre viejo muere bajo el agua y el hombre nuevo emerge. ¿Por qué lo hacemos públicamente? Para confesar delante de todos que hemos aceptado a Cristo y estamos siguiendo sus mandamientos, demostrando así que no tenemos vergüenza de aquel que nos redimió. Amén. Eso es bautismo uno a uno, bien sencillo. Sigamos leyendo en Hechos 19:5 de vuelta. Oído que hubieron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban, y eran en todos como unos 12 hombres. O sea que vemos que Pablo prácticamente está imponiendo manos sobre 12 discípulos. Están recibiendo el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lengua y a profetizar, manifestaciones del Espíritu Santo trabajando en ellos. Amén. A continuación vamos a hacer un paréntesis para explicarle de nuevo lo que es ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en lengua. Después de analizar lo que dice la Escritura, nos vamos a dar cuenta que hablar en lenguas es una, no la única. Atiéndame bien, hablar en lenguas es una, no la única de las muchas manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Es una de las manifestaciones que el Espíritu Santo está ahí, pero no es la única, ni es la que se requiere para saber que la persona está llena del Espíritu. Vamos a empezar a leer en Hechos capítulo 2, versículo 1, el orden de los eventos cuando se cumple la promesa hecha por Jesús que recibirán poder de lo alto. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer y prestemos atención a lo que estamos leyendo. No leamos como autómatas, sino que razonemos lo que estamos leyendo. Amén. La palabra de Dios dice ahí, Hechos capítulo 2, versículo 1. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban en un mismo sentir, estaban todos juntos. Dice, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién está en control acá?
el Espíritu Santo. El Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu era el que decidía lo que hablaban. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Tenemos que analizar ciertos detalles, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y lenguas viene de una combinación de palabras griegas. La primera es glosa. Glosa, el término se usa para describir un fenómeno en el que el lenguaje o idioma es hablado en una lengua extraña previamente desconocida para el habitante. O sea que estamos hablando aquí de no cosas inteligibles, no estamos hablando aquí cosas que no, sino que estaban hablando en otros idiomas, en otras lenguas. Y no debe haber confusión para el cristiano en esto, porque la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad, ¿no? El mismo libro de los Hechos nos explica lo que sucede ahí, lo que muchas personas no quieren entenderlo. Hay que leer todos los versículos para no sacar fuera de contexto algo que sucedió. Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén, mire todas las naciones que habían, judíos, varones religiosos de todas las naciones, o sea que habían judíos de todas las naciones de esas áreas, o sea que no eran de un solo país, sino que habían judíos que representaban a otros países, a otras naciones. En el versículo 6 dice, entonces hubo un estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Acuérdense, lengua, glosa, idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¿he aquí no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Entonces, versículo 9 dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las partes de África que están en la otra parte de Sirene, romanos extranjeros, tantos como judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? O sea que cuando Pedro empieza a predicar, el Espíritu Santo baja de una manera poderosa para que todas esas naciones ahí representadas pudieran escuchar lo que este hombre estaba predicando, Pedro estaba predicando, y cada uno lo escuchaba en su propio idioma. Entonces, ese es el milagro que ocurre ahí. Empezaron a hablar en otros idiomas, pero a la misma vez eran capaces de entender lo que estaban hablando, todos. Entonces, no hay nada malo, hermano, hermana, con hablar en lenguas. No hay nada malo en hablar en lenguas, siempre y cuando se haga como lo dicen las Escrituras. Como lo dicen las Escrituras. Bueno, pero ¿dónde las Escrituras hablan cómo deben ser las cosas? ¿Dónde las Escrituras hablan cómo debe ser el orden de las cosas? Vamos ahí, el orden dentro de la iglesia lo da el mismo apóstol Pablo. Vamos a ir a 1 Corintios 14:27. Acuérdense de esto. Las Escrituras no se contradicen. Si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que esta Biblia es la palabra de Dios de principio a fin, y creemos que esta Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, tenemos que tomarnos bien en serio lo que está ahí. Tenemos que tomarnos bien en serio lo que está ahí. No están inventando, ni agregándole, ni quitándole a lo que dicen las Escrituras. Amén. 1 Corintios capítulo 14, versículo 27. Miren lo que dice ahí. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, más uno interprete. Y si no hubiera intérprete,
calle, dice ahí, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Espero que usted tenga la misma Biblia que tengo yo, ¿no? Muchas cosas que vaya a saber qué versión tiene ahí. El versículo 29 dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. O sea que hay unas tendencias bien raras en las iglesias, que la gente empieza en un desorden, en una gritería, una cosa sin orden. Aquí nos están dando un orden. Cuando empiezan a profetizar, por eso es que hay tanto falso profeta por ahí, porque nadie toma nota de los disparates que dicen. Nadie toma nota, porque si tomaran nota, si juzgaran lo que hablan muchos falsos profetas, no estarían engañando a tantas personas, ya lo hubieran parado. Versículo 30, 14:30. Y así, y si a otro que estuviera sentado fuese revelado, calle el primero. ¿Cuál es el propósito? Que se interprete, y que es necesario que se interprete lo que se habla en lengua. Comenzando en el versículo 5 del capítulo 14 de Corintios, esto se explica solo. Esto se explica solo, hermano. Si usted sabe leer, interpretar el idioma español, esto se explica solo. Si no lo quiere aplicar usted el orden de las cosas como está escrito en la Biblia, es por capricho o porque usted está siguiendo tradiciones de hombre. Amén. La verdad nos hará libre, dice la Escritura. Primera de Corintios 14:5. Miren lo que el deseo del apóstol Pablo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. O sea que el apóstol Pablo está aclarando que no hay nada malo con eso. Ojalá todo el mundo hablara en lengua, dice. Empero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Recalca aquí el apóstol que el don de profecía es más importante para la edificación de la iglesia. El don de lengua, para que llegue a un nivel de importancia, tiene que ser interpretado para que toda la iglesia entienda y se edifique. Sigamos leyendo el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecharé? Si no os hablaré o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos como la flauta, la vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere cierto sonido incierto, ¿quién se apercibirá de la batalla? El apóstol sencillamente explica que qué beneficio tuviera si él predicara en lenguas y nadie en la congregación entendía nada de lo que él predica. Sería como un ruido igual que de una trompeta, como una flauta, como una vihuela, sería un ruido. No habría edificación, no habría entendimiento. Sigamos leyendo. Primera de Corintios 14:9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablarás al aire. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Mas si yo ignorar el valor de la voz, seré bárbaro el que habla y el que habla será bárbaro para mí. Y mire, muy importante, si yo fuera usted lo subrayo ahí en mi Biblia, ¿no? O en su Biblia. Primera de Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues que anheléis dones, procurar ser excelentes para la edificación de la iglesia. Es bueno anhelar el don de hablar en lengua, es bueno anhelar el don de la profecía, es bueno de anhelar dones como la sanidad, como muchos otros dones que el Señor nos da. Es bueno, pero hay que ser excelente con estos dones. Miren lo que dice ahí, 14:13. Por lo cual, el que habla lengua extraña, pida que la interprete. O sea que no hay nada malo procurar estos dones, pero las cosas hay que hacerlas en orden. Porque si yo orar en lengua
desconocida, dice ahí, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Propósito número 1 de los dones espirituales es la edificación de la iglesia, no de un miembro, la edificación de toda la iglesia. Amén. Debemos ser excelentes en edificar el cuerpo de Cristo, por eso si alguien habla en lengua, tiene que haber una interpretación para que todos entiendan. Primera de Corintios 14:15. El apóstol sigue. ¿Qué pues? Dice, oraré en el Espíritu, mas oraré también con entendimiento, dice. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con el entendimiento. Porque si bendijeres con el Espíritu, el que ocupa el lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Tiene sentido esto, hermano, para usted o no? Está clarísimo, está clarísimo. Esto está tan claro como el agua. Dice en el 17, porque tú a la verdad bien haces gracias, mas el otro no es edificado. Si uno entiende y el otro no, entonces no se edifica el cuerpo de la iglesia completamente. Miren lo que dice aquí el apóstol, porque otra vez mucha gente se ofende y cierra los oídos y no quiere escuchar. Acá el apóstol no está diciendo que no hay que hablar en lengua, sencillamente está dando un orden de las cosas. Miren lo que los dice. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. O sea que el apóstol hablaba en lenguas también. Pero, dice, en la iglesia más quiero hablar 5 palabras. 5 palabras con sentido para que enseñe también a los otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y este es Pablo que está hablando acá. Pablo, que tuvo una revelación personal de Jesucristo. ¿Dónde? En el libro, el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando en su camino a Damasco, él tuvo una revelación personal directamente de nuestro Señor Jesús. El apóstol da gracias por hablar en lenguas. No hay nada malo hablar en lenguas, pero hay que hacerlo en orden. Hermano, hermana, atienda bien eso. Acabamos de leer todo, usted puede ir a su casa y repasar todo lo que hemos leído. Primera de Corintios 14:19. Mas en la iglesia quiero hablar 5 palabras con sentido para que enseñe también a los otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hagamos las cosas bíblicamente. ¿Alguien me puede dar un amén ahí? Hay muchos que están cabizbajos y que están enojados y se escucha el crujir de los dientes ahí, porque hay mucha gente religiosa en la iglesia, mucha gente que se guía por tradiciones de hombres, no por lo que dice la Escritura. Pero tenemos que hacer las cosas bíblicamente. Ahora, ya que estamos en el tema de hablar en lenguas, hay iglesias que se piensan que si tú no hablas en lengua, el Espíritu Santo no está en ti. Y eso es una mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Vamos a seguir detalladamente lo que dice la Escritura. Nos vamos a dar cuenta que hay más de una manifestación del Espíritu Santo. Y lo vemos a través del libro de los Hechos. Vamos a comenzar con ciertas cosas en el libro de los Hechos. Hay muchas manifestaciones del Espíritu Santo. En primer lugar, hablar en lenguas no es un mandamiento. No hay una parte en la Biblia que diga, si tú no hablas en lengua no eres salvo. Búsquelo, no lo va a encontrar porque no está ahí, hermano. Lo más importante es lo siguiente, en el momento que la persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, es sellado con el Espíritu Santo de Dios. O sea, ya está el Espíritu Santo morando en ti, es sellado. Vamos a ver dónde lo dice eso. Efesios capítulo 1, versículo 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice ahí la palabra, que nos es dado
como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida por Dios para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Otro versículo más, 2 de Corintios 1:21. 2 de Corintios 1:21. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló, dice la palabra ahí, y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Si tomamos en cuenta la Escritura, cuando se manifiesta el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, es un viento recio que llenó toda la casa. No se crea que usted puede controlar al Espíritu Santo y que usted puede decirle al Espíritu Santo cómo debe actuar. Lo que le quiero hacer entender es que el Espíritu Santo de Dios no se lo puede poner en un marquito, o ponerlo dentro de una cajita. Y no podemos ser dogmáticos, tratando de decir cómo, cuándo, cómo debe manifestarse, que si no se manifiesta de una manera, el Espíritu no está ahí. No, está muy equivocada mucha gente. El Espíritu Santo de Dios es soberano y poderoso. Muchas personas dicen, no contrites al Espíritu, como que el Espíritu Santo es muy débil. Como un viento recio. Dice que las paredes se hincharon en ese lugar. Muchas veces tergiversan las escrituras. He escuchado muchos pastores tergiversar la escritura para manipular a las congregaciones. Miren lo que dice en Efesios 4:30. No entristezcáis o contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Muchos pastores manipulan ese versículo para poner a las congregaciones como marionetas. Levanta las manos, salta, alábalo. Y si no lo hace, hermano, hermana, va a contristar el Espíritu Santo en la congregación. ¿De dónde sacan toda esa estupidez? Porque es obvio que no está en la Biblia. El Espíritu Santo se va a mover, le guste a usted o no le guste a usted, y una sola persona que no levante las manos no tiene el poder de contritar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a edificar, el Espíritu Santo va a traer convicción de pecado, el Espíritu Santo va a traer sanidad, el Espíritu Santo va a manifestarse con poder, haga lo que haga usted. Si usted no levanta las manos, si usted se duerme allá en la iglesia, no va a contritar al Espíritu Santo. Lo puede contritar en su propia persona. Y el que pierde es usted. Pero no va a afectar el resto. El Espíritu Santo es poderoso, fue poderoso y va a ser poderoso. Y se ha manifestado desde el principio. Desde el principio de la creación, el Espíritu Santo estaba ahí. Muchas personas enseñan que en el Antiguo Testamento no había movimiento del Espíritu, y eso es cuento. Porque vemos que el Espíritu de Dios se movía en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer unos cuantos versículos. Primero, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Si usted no cree en la Trinidad, lamentablemente está en el lugar equivocado, está en la religión equivocada. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo puede separar, no lo puede dividir. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si no le entra, si no lo quiere creer, si no lo quiere aceptar, va a pasar muchos trabajos. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden, vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y mire quién aparece aquí. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
Isaías capítulo 63, versículo 11. Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos de Moisés. ¿Dónde está aquel que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? ¿Quién andaba ahí en medio de ellos? El Santo Espíritu de Dios. Éxodo capítulo 31, versículo 2. Mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Ha llenado el Espíritu de Dios esa persona con todos estos atributos, con toda esta sabiduría, con todas estas manifestaciones ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Números capítulo 24, versículo 2. Y levantó Adán sus ojos y vio Israel acampado por tribus y vino sobre él el Espíritu de Dios. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Y sucedió que cuando él volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambia el corazón y toda aquella señal aconteció en aquel día. Cuando llegaron allá a la colina, he aquí un grupo de profetas salió a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y ¿qué? Y profetizó entre ellos. Si a usted no le gusta la escritura, hermano, hermana, está en la iglesia equivocada. Nosotros somos una iglesia que nos gozamos con la escritura de Dios. Nos gozamos con la escritura de Dios y nos gusta estudiar expositoriamente. Porque amamos la escritura y la escritura no se contradice. La escritura no se contradice, no deje engañarse. Ezequiel, capítulo 11, versículo 24. El Espíritu me levantó y me llevó a Caldea, a los desterrados en visión por el Espíritu de Dios. Y se alejó de mí la visión que había visto. ¡Wow! Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Imposición de manos, espíritu de sabiduría, una de las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Libro de Jueces, capítulo 15, versículo 14. Al llegar a él, a Lehi, los filisteos salieron a su encuentro gritando. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado en el fuego y la atadura cayeron de sus manos. Y halló una quijada de asno fresca aún y extendiendo su mano la tomó y mató a 1000 hombres con él. El Espíritu Santo de Dios es poderoso. Jueces, capítulo 14, versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre, Timá, y como llegaron a las viñas de Timá, he aquí un cachorro de león que venía bramando hacia él, y el Espíritu de Jehová cayó sobre él y despedazólo, como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no dio a entender a su padre ni a su madre lo que había hecho. Conclusión, el Espíritu Santo ha estado desde el principio, está ahora entre nosotros y va a estar. El Espíritu Santo de Dios se manifiesta con poder en diferentes maneras, en diferentes personas, como a Él le place. Se manifiesta con señales de fuerza sobrehumana, sabiduría, profecía, inteligencia, conocimiento, hablar en lengua. Hablar en lengua no es la única manifestación del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento también vemos muchas manifestaciones del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo trabaja a través de las personas.
Vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 15. Lucas capítulo 1, versículo 15. Miren lo que está diciendo ahí. Porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo es la santidad. El Espíritu Santo trabaja en ti, tú caminas hacia la santidad. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, fue lleno del Espíritu. Esa es la única manera que él pudo ganar esa batalla en el desierto contra Satanás. Lleno del Espíritu. Hechos capítulo 4, versículo 8. Capítulo 8. Hechos capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. ¿Qué le dio el Espíritu Santo? Denuedo para predicar la palabra con poder, hermanos y hermanas. Hechos capítulo 7, versículo 55. Hechos capítulo 7, versículo 55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Te ayuda a discernir, te ayuda a ver cosas más allá de lo que te imaginas. Hechos capítulo 9, versículo 17. Ananías fue y entró a la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino donde venía, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No solo fluyó sanidad a través de Ananías, sino que fue instrumento para que Pablo recibiera el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Hechos capítulo 13, versículo 9. Hechos capítulo 13, versículo 9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, que lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, le dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño, fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Lleno del Espíritu Santo, que tuvo Pablo ahí, ¿cómo se manifestó el Espíritu Santo? Como discernimiento de espíritus. Wow. Otra ocasión que el Espíritu Santo los llenó y hablaban la palabra con denuedo en Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice, después que oraron, mire, de otra manera, estaban orando, el lugar donde estaban unidos tembló porque el Espíritu Santo es poderoso, hermano, no se olvide de eso. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Le dio de nuevo ánimo de predicar. Otra manifestación, Hechos 19:6, lo acabamos de leer, y cuando Pablo le impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¡Wow! Muchas manifestaciones del Espíritu Santo. El libro de Romanos, capítulo 8, 26, nos habla clarito y sencillo, sin complicaciones, que es el hablar en lenguas. Romanos 8, 26 dice, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Más que el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda de los santos. Porque aquel que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterio. Eso está en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2.
Otra de las manifestaciones del Espíritu Santo fue capacitar a todos los presentes para que entendieran los unos a los otros, a pesar de que hablaban en diferentes idiomas, cuando lo leímos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que es la palabra glosa, son dialectos, idiomas, lenguaje. Ser bautizado en el Espíritu Santo es una promesa. Una promesa. Lucas capítulo 24, versículo 49. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Hechos capítulo 1, versículo 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermano, hermana, los exhorto a que oren al Señor para ser llenos, ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Con esto vamos a concluir la enseñanza de hoy, hermanos y hermanas. Procuremos el bautismo del Espíritu Santo. Si tiene oportunidad de bautizarse por las aguas, también hágalo. También hágalo. Acuérdense que es un mandamiento. Procuremos el bautismo del Espíritu Santo, sea a través de imposición de manos, sea a través de una oración ferviente, que esté orando y que baje el Espíritu Santo y usted sea lleno del Espíritu Santo. Busque esa llenura y no limite al Espíritu de Dios, porque Él es poderoso y se va a manifestar como Él quiera, cuando Él quiera, en su vida. Lo único que debe hacer es desear en su corazón recibir ese don, anhelarlo, quererlo y pedírselo a Dios. Amén. De una manera o de la otra, Él lo va a llenar, hermano. Nos despedimos. Hasta la próxima. Seguimos estudiando el libro de los Hechos. La clase que viene va a estar llena de sorpresas también. Van a haber unas cosas muy interesantes. Así que no se olvide de nosotros. Que Dios lo bendiga. Y no se olvide, muy importante, busque la llenura del Espíritu Santo. Y la pregunta que se debe hacer es la siguiente. ¿Quiero ser yo lleno del Espíritu Santo? Que Dios me los bendiga a todos.